Gracias, igualmente. Bueno, un poco veníamos conversando de la lectura que se viene haciendo de lo que dejó las elecciones del domingo y cómo se preparan para las elecciones del 26 de octubre. Mirá, yo hago una interpretación clara del cansancio y el hastío social que generó que casi 2.700.000 votantes bonaerenses se adhirieran a la protesta de no ir a votar. O sea, con respecto a la elección anterior, faltó un 15% ir a votar, nuevo, que se abstuvo de votar, y eso es una tragedia para la democracia, porque venimos de elecciones con muy bajos niveles de rendimiento electoral en las provincias, algunas llegaron al 50% de abstención, y la provincia de Buenos Aires, que pareciera en primera imagen por la gran diferencia en puntos de los votos positivos emitidos que sacó la alianza de Axel Kicillof y Sergio Massa sobre el gobierno nacional, pareciera que es un montón, pero cuando uno revisa, el 39% de los bonaerenses no fueron a votar. Esos son 5.600.000 personas, la primera fuerza de la provincia de Buenos Aires. Le sigue la boleta de Fuerza Patria del domingo con 3.900.000. Ujú. Y después le sigue la Libertad Avanza con 2.700.000. O sea, la realidad es que no es una buena noticia que el peronismo haya sacado menos votos este domingo que Axel Kicillof a gobernador hace 2 años, o que la fuerza que parecía ser mayoritaria hace 2 años, sumando al PRO y la Libertad Avanza, haya perdido 2 millones de votantes. Ujú. Con lo cual, para mí, el análisis que hago como candidato a diputado nacional, siendo candidato, digamos, confederado y teniendo claro que la República es el problema, le hablo a los que no fueron a votar para pedirles que se enamoren de la política y vengan el 26 de octubre a empoderarnos para ir al Congreso a cumplir con nuestra misión de terminar con esta desvergüenza de una clase política que claramente es rechazada. La elección del domingo tiene una lectura clara y es que la gente fue a votar para castigar. Y seguimos en un sistema en donde la República le ofrece a la gente las nuevas decepciones, y entonces venimos de la decepción del gobierno anterior, ahora la decepción de este. Se vuelven a generar expectativas. Yo acompañé y voy a acompañar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque necesita de todos nosotros para gobernar una provincia que el gobierno nacional trata de ahogar y de desaparecer en términos de ahogo financiero y económico. Pero bueno, más allá de eso, la realidad es que es muy prematuro tratar de generar condiciones presidenciables de Axel Ujú. en medio de una situación en donde todavía le faltan 2 años y algunos meses para poder abandonar su responsabilidad como gobernador de la provincia, con una provincia que tiene muchísimos problemas generados en este año y algunos meses por un gobierno que está llevando adelante un genocidio social. Así que por una cuestión de responsabilidad, le hablo a los bonaerenses que han decidido no ir a votar y son la primera fuerza de la provincia. Le hablo a los peronistas que claramente en octubre tienen únicamente nuestra propuesta como peronistas, porque nosotros que sí somos peronistas decimos ni yanquis ni marxistas. Yanqui es Esper y marxista es Tayana, con lo cual ni yanquis ni marxistas, cuño y peronismo. Encontraste una frase, ¿cómo andas, Santiago, tanto tiempo? Bien, un Encontraste, placer saludarte. igualmente, encontraste ahí una frase que la desempolvaste un poquito, la sacaste de placar, pero digo, pensando en lo que viene, porque está claro y vos has sido muy crítico con este gobierno desde el primer día, porque además conoces a Así los es. personajes, que me Así parece es. algo que tenés un plus por sobre el resto. Algunos hablan de verlo, vos hablás de estar al lado de él y de conocerlo. ¿Sentís que en estos días puede pegar un timonazo de algo? Porque de eso se habla. Hay una nueva mesa política que hicieron hoy que es una payasada porque hasta el mago sin dientes estuvo en la puerta, imagínate. Digo, ¿pensás que el tipo es capaz de decir, mira, esto así no va, voy a cambiar? Se escuchó el voto, claro. Mira, el personaje tiene dos posibles salidas de esta situación. Mm. La de persuadir a su entorno de la necesidad de ayuda en el sentido amplio de reconocer su situación personal y el presente que está a centímetros del abismo. O sea, alguien tiene que explicarle que en este momento parece la escena de Thelma y Louise, acelerando hacia el cañón del Colorado. Bueno, que alguien le avise que tiene que frenar.
y entonces tratar de buscar racionalidad política para no prender fuego a la Argentina. Yo quiero la destitución de este gobierno, voy al Congreso para llevar adelante el juicio político, pero hay que hacerlo por la vía institucional, hay que ir al Congreso, hay que conseguir los 2/3 de la Comisión de Juicio Político acusadora en la Cámara de Diputados, hay que ir al Senado a conseguir la sentencia del juicio político y darle tiempo a la política para reinstitucionalizarse, porque la Argentina en este momento, como les decía hace un rato, carece de legitimidad la clase política, con lo cual la caída de este gobierno en desgracia acelera una desgracia mayor porque la sociedad no está preparada para que un chanta venga y diga que como se cayó Milei ahora vengo yo. Eso, a ver, Claro. este intento de golpe palaciego de los Morenos, los Pichetto con Villarroel y el apoyo de los Falcon Verde, la foto de Videla y de Astiz, claramente no es una opción. ¿No? A ver, el peronismo no puede proponer un golpe de Estado palaciego interno asociándose con los genocidas. El peronismo tiene que ganar elecciones, con lo cual lo que hay que hacer es terminar con este gobierno de una manera institucional que fija la Constitución, terminar con el juicio político y a partir de ahí convocar elecciones. Tiene que surgir de la voluntad popular y tiene que aparecer alguien que conmueva a la sociedad y logre que la gente vaya a votar. O sea, no se puede. A ver, el gobernador de Santa Fe, Sí. queridos compañeros, está reformando la Claro. Constitución de Santa Fe con el 15% de los votos. No, es un... Sacó el 30% del padrón, que es el 15% del 100%, y con eso está reformando la Constitución. A ver, en una elección más o menos importante en la década del 80, cuando la democracia estaba en plenitud, el 15% en Santa Fe lo sacaba el Partido Obrero, Sí, sí, tal cual. lo sacaba el Partido Intransigente, lo sacaba la UCD. O sea, es inverosímil que la clase política no asuma su divorcio con la sociedad y que a pesar de eso sigan para adelante. Entonces, evidentemente el personaje que está en la Casa de Gobierno va a terminar, como dice mi libro, Democracia Confederal 2, con las profecías, se van a cumplir las profecías. Él dijo, de acá me sacan con los pies para adelante. Si sigue por este camino va a lograr que sea una profecía autocumplida. Y la otra que salga corriendo, que él pida el helicóptero y se desaparezca. Pero en cualquiera de las circunstancias, él nos lleva, en su locura personal, a una situación de zozobra. Yo prefiero, obviamente, el camino institucional. Por eso le pido a la gente que me empodere en octubre, porque yo sí puedo terminar con este personaje en el Congreso y entonces llevar adelante un proceso institucional que vuelva a reordenar ciertas variables de la sociedad, porque estamos en un país quebrado, muchachos. Estamos en un país en default. La Argentina está defaulteada. En el Banco Central no hay $1. El Banco Central está 7.000 millones en negativo. Las deudas del Central se las pasaron al Tesoro. El Tesoro está quebrado. Sí, aparte, La encima Argentina está lo único que tiene interviniendo. son Sí. deudas. ¿Cómo crees que en términos económicos puede llegar a octubre? Digo, porque ellos apostaron mucho a llegar ahora, a este domingo, ¿no? A quemar todas las naves para poder llegar lo más planchado del dólar y con un montón de variables un poco más ajustadas. Digo, pero ahora tienen un camino un poco más largo. ¿Cómo van a hacer? Mira, el problema no es que hace el gobierno de acá a octubre, es que hacen los argentinos, porque el gobierno se termina. En 2 años o en 2 meses el gobierno se termina. El problema es que las alternativas son tan patéticas como el presente, porque venimos de un ciclo de economistas liberales que siguen estafando a la sociedad. Cuando los economistas te dicen que manejan 3 variables, que es emisión, endeudamiento o generación de riqueza, que es exportación con valor agregado, siempre los economistas eligen endeudamiento y emisión. Cuando este gobierno te dice que no emite, te miente. Porque cuando vos lo que haces es tomar deudas a niveles de tasas de interés insostenibles y usurarias, finalmente tenés que emitir para cubrir con esas, para poder comprar dólares para pagar esas deudas. Con lo cual, la base monetaria, desde que asumió este gobierno, se triplicó. O sea que este gobierno viene emitiendo a lo pavote. El tema es que ese dinero no va a la calle, no va al consumo. Exacto. Lo tienen pisado, pero la emisión igual genera condiciones de inflación que también están pisadas por falta de consumo. Entonces, si mañana viene un keynesiano y dice, bueno, ahora lo doy vuelta, ahora emito y lo tiro a la calle para que se mueva la economía, también va a generar inflación, se le va a disparar y es el ciclo sin fin.
Unos generan inflación y los otros la única manera de parar la inflación que conocen no es trabajando, es con, con métodos artificiales, con artificios que engañan a la sociedad, como engaña este gobierno diciendo que no hay inflación y que tienen el tipo de cambio controlado, cuando en realidad lo que están haciendo es barrer abajo de la alfombra. Y entonces, cuando explote, la sociedad va a tener mucha bronca. La sociedad va a tener mucha vehemencia en el reclamo, como la tuvo en el 2001 o en el 89. Y estamos frente a la tormenta perfecta, chicos. Tenemos crisis política, crisis económica y crisis financiera. O votamos bien y elegimos bien el camino institucional de reorganización de la Argentina, jubilamos de una buena vez a todo lo obsoleto, a todo el basural de la política, o esto termina muy mal, y esto lamentablemente le va a pesar mucho más a los argentinos que tomar una buena decisión en octubre. En octubre nosotros le proponemos salir de la República, salir de este orden conceptual liberal de la economía, ir hacia los BRICS, la sociedad con Brasil, ampliar el mercado de producción argentina, ver las posibilidades de otorgar créditos sin tasa de interés. El Estado debe ser un Estado de fomento, no un banco que compite con la banca privada. Nosotros tenemos que eliminar el impuesto del IVA a la comida. No puede ser que los argentinos paguen IVA para comer, pagan peaje para llevarle comida a sus hijos a la mesa. Una jefa de hogar con 4 hijos tiene que pagarle el IVA a Carrefour o a Unilever para llevarle un plato de polenta, fideos, leche o azúcar a sus hijos. Y ese 21% del IVA se lo quedan 90 días en la caja las empresas monopólicas de alimentos para hacer inversiones inmobiliarias, especular con el dólar o fugarse con el dinero. Bueno, no puede ser que los trabajadores le presten plata a Unilever y a Carrefour y que para poder comer se le saque el 21% del salario a los trabajadores para poder llevar un plato de comida a la mesa. No puede ser que estemos pagando impuestos a las ganancias. El salario no es ganancia. Entonces, hay mucho para hacer y lo otro es súper estructural. Terminar con este gobierno, con el juicio político y ir derecho a la reforma de la Constitución para ir a un modelo confederal. ¿Vos crees que solo Milei debería pagar los platos rotos de lo que ocurrió? Digo, porque No. hoy hay un equipo, ¿no? Que viene siendo bastante blindado mediáticamente, quizás, o en términos, sí, en términos mediáticos particularmente, que forma parte de un sistema, te diría, es un elenco ¿no? estable casi, te diría, ¿no? De todos los gobiernos liberales. Sí, y a comparación de otros gobiernos que ha ocurrido que, bueno, cuando salían a la luz ciertas cosas, se los corría, ¿no? Se los hacía a un lado. En este gobierno parece que cuanto más insisten en que alguien está sucio es cuanto más te voy a defender, ¿no? Y ha ocurrido con varios funcionarios. ¿Quiénes más crees que forman parte de todo este descalabro? Mira, el descalabro es institucional, te vuelvo a repetir. El sistema republicano es corrupto y corrompedor, con lo cual yo no me olvido de los bolsos de López, ¿eh? Es lo mismo. Claro, Karina y su 3% es lo mismo que 9 palos en bolso tirado al convento de López. Totalmente. Es lo mismo que los pollos de Mazorín. O sea, a ver, te puedo hacer una lista interminable de corrupción republicana y eso es porque el sistema permite que un presidente nombre, porque se le canta al presidente como si fuera un monarca, a terceras o cuartas o quintas líneas que tienen facultades de contratación por miles de millones de pesos o de dólares sin que nadie sepa quiénes son. Licitaciones directas, adjudicaciones directas, armado de licitaciones fraudulentas, y la gente no sabe quiénes son esos funcionarios, los nombra el presidente, los nombra el ministro de Economía, los nombra el ministro de Defensa, con lo cual no puede ser que la centralidad unitaria de Buenos Aires, con un gobierno monárquico, que eso es la República, una monarquía encubierta, decida por los estados provinciales que son los que generan la riqueza. Desde una ciudad que no genera absolutamente nada más que deuda y crisis políticas, xenofobia y discriminación, que la ciudad de Buenos Aires, robada a los bonaerenses después de la batalla de Caseros por Mitre, desde esa ciudad se administra la generación de riqueza de los estados provinciales. Se les roba el dinero con la coparticipación que nunca vuelve. Entonces, obviamente, si la gente cree que cambiando de collar va a dejar de ser perro, están equivocados. Perón fue clarito, no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Y nosotros proponemos un modelo sistémico que nos permite dejar de ser perros. El artículo 35 de la Constitución Nacional, lo pueden leer,
dice que la Argentina será denominada como República Argentina o Confederación Argentina y será llamada en sus leyes Nación Argentina. O sea que la Constitución establece que seguimos siendo un Estado confederado y que se nos puede denominar de esa manera. Porque en el preámbulo se enuncia que esta Constitución se basa en los pactos preexistentes y esos pactos preexistentes son los pactos confederales. Con lo cual lo que nosotros decimos es, muchachos, llegó el tiempo de dejar de ser perros. Basta de creer que si votás a Espermo o a Tayana hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Los dos se financian con los mismos monopolios, con el mismo dinero sucio, porque las campañas que llevan adelante, que son millonarias en dólares, no las tiene ningún ciudadano honesto que es candidato. Yo no las tengo. Con lo cual, claramente, para votar algo distinto hay que entender que algo distinto es algo que se financia de distinta manera, algo que llegue al poder sin deberle favores a los que después te los vienen a cobrar. Entonces, ¿qué hizo a lo largo de la historia la democracia moderna? Salvo, y yo reivindico como el mejor presidente de la democracia, Néstor Kirchner, el realineamiento geopolítico de esos 4 años, en la patria grande en Latinoamérica, en la sociedad con Lula, con Chávez, con Evo, y la salida del eje norte-sur, haberle pagado al fondo toda la deuda para echarlo de la Argentina. Ese fue un gobierno que recalculó la Argentina fuera de la estrategia de dependencia neoliberal y salvaje, que después volvió con la propia Cristina, porque Cristina es radical, liberal y socialdemócrata, no es peronista. Por eso su visión es la de una Argentina bimonetaria y capitalista. Y los peronistas somos tercera posición, no somos capitalistas. Por eso nosotros le pedimos a los bonaerenses que nos empoderen. Le he pedido al gobernador, al cual voy a apoyar firmemente, y lo he hecho desde el momento que él quiso desdoblar estas elecciones acertadamente y construyó su sociedad con Sergio Massa. La realidad es que yo le he pedido al gobernador en público y en privado, y lo hago una vez más con ustedes, que deje de transferir los fondos coparticipables al Estado Nacional, que pise el dinero en el Banco Provincia a través de ARBA y que no salga un solo peso más de los bonaerenses rumbo al Estado Nacional. Que se plante la provincia de Buenos Aires, que pise nuestro dinero y empecemos a reconstruir los pactos confederales con los gobernadores. ¿Pero crees que eso es posible o es una utopía? Yo lo haría ayer. ¿Pero se te arma o no? No, a ver, el problema es del Estado Central unitario, porque te aseguro que en el mismo instante que los empresarios argentinos, en el mismo instante que los empresarios argentinos, que la política internacional se entera que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a aportar al Estado Central para que sigan pagando deudas ilegítimas, ilegales e impagables, que la provincia de Buenos Aires no va a transferir un peso más de hospitales, escuelas, rutas, porque lo vamos a retener para nuestro desarrollo, van a estar todos desfilando por La Plata para querer sentarse a charlar con el gobernador. Y de ahí saldrán los pactos confederales nuevos, y saldrá la nueva Constitución, y terminaremos con todos los políticos neoliberales, no con Milei. Ayer el gobernador de Salta dijo esto de la fidelidad es una autopista de ida y vuelta y todo lo demás, y que ¿crees que los gobernadores van a ir al pie? Porque digo, en ese pacto del cual vos hablás, hay gobernadores que están recontracalientes y tienen razón, y hay otros que por ahí necesitan tener la pollera del Estado Central y que seguramente van a acompañar en algo. ¿Crees que, o no, o empezó una nueva era? Ahora la sartén por el mango la tienen ellos. Todos los gobernadores son unitarios. No hay gobernadores confederales en este momento. Las provincias tienen mucho dinero, no les crean que no tienen plata. Las provincias tienen plata. Las provincias con este sistema de coparticipación reciben un cheque, lo cortan en pedacitos, pagan los sueldos, guardan el resto y los gobernadores se dedican a estar de vacaciones 365 días al año. Es un cargo nobiliario ser gobernador. Se rascan las pelotas, no hacen absolutamente nada por sus provincias. Por eso el modelo confederal exitoso es el modelo de Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica es una confederación, por eso se llama Estados Unidos, que es el sinónimo de la palabra confederación. Estados Unidos no se llama Confederación del Norte porque los confederados eran los sureños que perdieron la guerra civil. Cuando los sureños pierden la guerra civil, para no poner el nombre de los derrotados, usan el sinónimo, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si vos vas a Estados Unidos de Norteamérica, a la Confederación de los Estados Unidos de Norteamérica, en un estado existe la pena de muerte, en el estado de al lado no. Son tan independientes los estados que deciden sobre la pena de muerte, deciden sobre la vida y la muerte y cada uno aplica su propia teoría sobre ese tema. Después deciden cómo administrar los impuestos.
Cada estado decide cuál es la carga impositiva que decide tener y cobrarle a sus habitantes. Y después compiten entre los estados para que la gente se radique a buscar trabajo, a pagar impuestos, a desarrollarse, a vivir. O sea, el modelo exitoso confederal terminó siendo el de Estados Unidos y ellos mismos se encargaron de que nosotros dejáramos de ser una confederación y financiaron a Urquiza y financiaron al ejército portugués de mercenarios que derrota a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros para que la Argentina dejara de ser una confederación para pasar a ser una república, una monarquía, una republiqueta con olor a colonia y hoy ya a factoría. Entonces, para salir de esto, los gobernadores actuales no sirven para nada. Los gobernadores actuales sueñan con ser presidentes para reemplazar al presidente de turno, para seguir aplicando látigo y chequera y extorsionando legisladores y comprando votos en el Congreso con dinero sucio de la CIDE como la Banelco o las bitcoins de los senadores que se rajan a Paraguay con la secretaria. Santiago, gracias. Te mandamos un saludo enorme. Gracias a ustedes y le pido a los bonaerenses que cuando vayan a votar piensen seriamente lo que van a votar. Esto no es un Boca River. Esto no es el gobierno del presente o volver al pasado. El pasado es nefasto. La jefa de campaña de Milei fue Cristina y Alberto. Si no, Milei no existía. El fracaso del gobierno anterior pavimentó la llegada de este. Este se tiene que terminar. Voy al Congreso para el juicio político y terminar con Milei. Pero con eso no alcanza. Hay que terminar con la República. Santiago Cunio, con Abrazo. nosotros, candidato a diputado nacional por Nuevo